Melhorou. Tá bom? Sim, Já vai entrar agora? Vou avisar ele. já entrei. Boa tarde, amigos navegantes. Nós estamos iniciando aqui a nossa. Hoje nós estamos aqui e tem o dossiê, ótimo, a interferência melhorou muito. Sí, mucho. Gregório, me escuta? Sí, te escucho ahora sí perfectamente, José. ¿Cómo estás? Ótimo. Então, nós também estamos te escutando e estamos te vendo perfeitamente. Que bom. Qué rico. Né? Havia um chiado, um barulho, mas não tem mais. Não estão me escutando? Estão me escutando? Então, Sí, sí, yo te oigo perfecto. bom. Então, Gregório, eu estava aqui justamente introduzindo a live, fazendo uma apresentação da nossa live de hoje, que é sobre os artigos do volume 7 da revista do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, que é um número que tem um dossiê sobre história da alimentação e do abastecimento na Amazônia, que reúne uma série de autores. E um dos autores é o nosso amigo, professor Gregório Saldarriaga, que hoje está aqui conosco nesta live, participando para conversar um pouco conosco sobre o seu artigo publicado neste número da revista do IHGP. O Gregório Saldarriaga é professor da Universidade de Antioquia, Colômbia, e está falando, portanto, conosco lá de Colômbia, neste momento, através da live, uma live internacional, de fato,
Bom, e o texto do professor Gregório é Musas no Paraíso, apropriações da banana por espanhóis e indígenas no Novo Reino de Granada, séculos XVI e XVII. É um texto publicado em espanhol, com o resumo em inglês e português. Eu fiz aqui o título em português. E neste trabalho, um texto, vou dizer logo, que gostei muito, apreciei muito a leitura do texto. Gostei muito de ler o seu texto, acho um texto fluente, um texto de uma narrativa eloquente, bonita de se ler. A forma como você escreve, apresenta o texto, muito suave e muito envolvente. Então, é um texto que eu gostei muito de ler e acredito que quem já teve a oportunidade de ler o texto vai concordar comigo e os que ainda vão ler poderão também fazê-lo. Não tenho dúvida disso. É um texto que aprendemos bastante sobre a história da alimentação, sobre as apropriações desse produto, que é a banana, que o Gregório nos fala no texto. Eu vou agora passar a palavra ao Gregório, senão vou me estender demais. Vou começar a falar do texto no lugar do Gregório. Então, não me cabe este papel agora. Então, Gregório, seja bem-vindo. Eu te agradeço muito por estar aqui conosco nesta live. E é uma enorme satisfação poder lhe rever e conversar novamente com você. Eu passo para você a palavra agora, para que você possa fazer uma apresentação prévia do seu texto. Vale. Bueno, en primer lugar, qué gusto verte, Maya. Me alegra mucho. En segundo lugar, agradecer a la revista del Instituto Histórico y Geográfico do Pará por haber publicado el artículo. Es para mí un honor participar en el dossier. Y bueno, y además agradezco tus amables palabras sobre el texto. Este texto tiene una idea básica y es que es algo que he tratado de desarrollar en una parte de mi investigación ahora, y es mostrar cómo se da la globalización en un sitio. Es decir, escojo específicamente el Nuevo Reino de Granada para mostrar cómo procesos de globalización en la alimentación se produjeron. Es decir, porque cuando hablamos de la globalización siempre lo estamos pensando en escala planetaria, y eso es muy importante. Pero a mí lo que me pareció es que nos faltaba entender cómo eran los mecanismos de apropiación local de ciertos productos. Entonces, pues más que hablar de este artículo, quiero poner en contexto. Yo he estado tratando de hacer este ejercicio con otros productos para entender cuáles son los mecanismos de implantación, de apropiación, si son ejercicios de emulación por parte de las poblaciones locales o si son ejercicios de imposición. Entonces ya, por ejemplo, este es el último que he publicado. Previamente había publicado uno sobre el trabajo indígena en los ingenios de azúcar en el Nuevo Reino, que lo publiqué en Anales do Museo de Sao Paulo. Publiqué otro sobre el trigo, tengo uno sobre las gallinas que va a salir propia, espero que prontamente, y quiero incluir ahí eventualmente el estudio de la leche, o específicamente el queso, porque esto me muestra, por ejemplo, que en el caso del trigo es un producto colonial, claramente, en el cual se le impone a los indígenas la producción, pero ellos no participan del consumo. Entonces ahí es muy claro la corona española imponiendo la forma como se debe hacer el cultivo de trigo y cuánto deben pagar y cómo deben irse integrando para llevar una vida cristiana. Esto en el marco de la encomienda española. En cambio, en el caso de las gallinas, es muy, muy interesante porque desde el principio les están entregando gallinas y lo que hacen progresivamente es
sacarlos de la encomienda para integrarlos al mercado. En el caso del azúcar, funciona a pesar de la corona española, porque la corona española no desea que los indígenas trabajen ni en los ingenios ni en los trapiches. El trapiche es un ingenio de sangre, porque es perjudicial para la salud y sin embargo de los indígenas, y sin embargo los indígenas se apropian del azúcar, lo empiezan a consumir, lo empiezan sobre todo a través de las bebidas, o sea, un proceso de endulzamiento de la chicha, que es la bebida fermentada de maíz. Hay un consumo de guarapo, que son las bebidas fermentadas de caña de azúcar, un poco como los aguardientes, pero sin el proceso de destilación. Y se da y el caso de los plátanos específicamente me parece muy interesante, porque ahí la corona no tiene nada que ver. Es decir, es un proceso de globalización en la cual la empresa globalizadora por excelencia, que es la corona, no participa. Participan de manera individual ciertos sujetos, y de a poco, gracias a la tropicalización, pero no solo tropicalización de los productos, apropiación tropical de los productos, se da esta globalización en el consumo en diferentes etapas y procesos. Entonces, eso es como, digamos, ese es el contexto de producción del artículo. Sim. Então, eu lendo o seu texto, você nos diz que a banana, né, não é originária das Américas. Uhum. São introduzidas em Colômbia e em outros lugares da América Hispânica pelos espanhóis. Exato. Por meios informais. Uhum. Né, informais. Então, você nos diz que este é um fruto de origem asiática, uhum, que chega nas Américas. Fiquei me perguntando, uma curiosidade minha, sendo a origem asiática da banana que chega nas Américas, como é que os espanhóis fazem essa mediação? Ou seja, a presença espanhola no continente asiático não me parece ter sido significativa ou expressiva ou tão efetiva neste sentido, ao contrário da presença portuguesa, por exemplo. Os portugueses, seria fácil pensar essa mediação no caso dos portugueses. Os portugueses estão na Ásia, em Goa, em outros lugares, Macau, então teriam contato com este fruto e trariam para a América Portuguesa, penso eu. Mas como é que seria essa mediação no caso dos espanhóis? É uma curiosidade. Sei que não é o objeto de teu texto, mas fiquei me perguntando uma curiosidade. Bueno, pero creo que es una curiosidad clave para entender el proceso de globalización, porque sin duda yo considero que los portugueses, esto es una hipótesis porque no la puedo demostrar todavía, pero yo creo que tiene razón en pensar que los portugueses desempeñaron un papel fundamental, porque lo que sabemos por las fuentes, o lo que nos dicen las fuentes de los cronistas primeros, es que el plátano lo traen de las Canarias. Entonces, de pronto ahí puede estar el vínculo portugués, en tanto los recorridos por Asia, pues, o hacia Asia, tenían obviamente que pasar por esta parte africana. De pronto las Canarias en algún momento, yo sé que los portugueses tienen sus propias Azores, pero de pronto en este paso por Atlántico están cruzando las Canarias como un puerto de aguada. Esa es una de las ideas que tengo, pero estoy convencido contigo que los portugueses desempeñan un papel importante, son una clave en ese proceso de propagación del plátano en el mundo hispánico, por lo menos. Você, no seu texto, nos fala do pesquisador panamenho, né, no seu texto, onde ele afirma que... Exatamente. Onde ele afirma que havia uma espécie de banana
né, que seria originária da região e que é introduzida pelos europeus, seria uma outra espécie de banana. E aí você utiliza, inclusive, o termo, não sei se a pronúncia é correta, plátano e banano, para diferenciar essas duas espécimes, embora você explique que vai utilizar o termo plátano de um modo mais geral. E você vai mostrar que não concorda com essa posição historiográfica deste autor panamenho e acredita que tanto uma espécime como a outras teriam sido introduzidas nas Américas. Seria esse o entendimento correto? Sim. E qual seria a diferença entre essas duas espécimes? Porque, pelo que você me diz, parece que havia uma preferência maior, salvo engano meu, haveria uma preferência maior pelo banano, pelo consumo do banano, enfim. Sí, bueno, lo que pasa es que Castillero Calvo, a quien yo respeto muchísimo porque es, digamos, un insigne historiador panameño, que tiene una obra historiográfica muy importante. Él sostiene esta idea de que lo que es en América, específicamente en Panamá, hay una originaria que para él es el plátano y que la que introducen los españoles es el banano. Es decir, el banano es el fruto que se puede comer sin preparación, o sea, que uno simplemente lo pela y se lo come, en tanto que el plátano necesita cierto tipo de preparación porque es mucho, no está presto para comer. Es decir, la una es la musa paradisíaca, que es la banana, y la otra es la musa, bueno, no recuerdo el nombre exacto ahora, el nombre científico. Entonces, pues esta idea de Castillero Calvo a mí me parece que no es sostenible documentalmente, porque los argumentos que él utiliza son, como dijera, no sustentables. En parte porque la argumentación que utiliza es que dicen que una es de la tierra, pero eso no es argumento. Es decir, lo que es de la tierra es que se produce más, no que sea originaria. Y lo otro es que por una razón que yo nunca entendí, Castillero Calvo prefiere utilizar de fuente a Humboldt que utilizar de fuente a Gonzalo Fernández de Oviedo, quien estaba viendo el proceso. Además es muy difícil documentalmente, por lo menos para el Nuevo Reino de Granada, yo las fuentes de Panamá no las conozco, debo decir, pero para el Nuevo Reino de Granada es muy difícil determinar que ellos hagan una diferencia del término, porque siempre están utilizando básicamente plátano para todo. Pero uno se empieza a dar cuenta de las diferencias cuando nos dicen las formas de consumo. Y ellos sí identifican que hay una musa, un plátano un banano, el que se puede comer crudo, aunque no lo recomiendan comer crudo como ninguna fruta en la época, y el otro que hay que someterlo a un conjunto de preparaciones para poderlo consumir. Pero, por ejemplo, cosas como si el plátano es verde o si el plátano es maduro, que para nosotros es fundamental en las dietas latinoamericanas hoy, porque se preparan diferentes tipos de producto, si está verde o si está maduro, son cosas que tristemente no aparecen en la documentación. Creio as dificuldades para o pesquisador trabalhar com as formas de consumo deste produto, a banana, como de outros produtos que, embora muito comuns, né, havia muita produção e havia muito consumo da banana, pelo que você nos demonstra, mas poucos registros, poucos dados quantitativos. As informações são mais qualitativas, são mais textuais e menos quantitativas. Exacto. Então, penso nas dificuldades metodológicas com as fontes para poder trabalhar. E, lendo o seu texto, me recordo de situações semelhantes aqui na Amazônia, do nosso lado,
quando a gente vê na literatura dos viajantes para o século XIX informações sobre plantações de bananas, de laranjas e outras coisas de comer, mas cujo valor de mercado era pequeno, mas que você não encontra necessariamente registros mais sólidos. Então, é uma dificuldade muito grande você trabalhar com esse tipo de história de alimentação. E queria que você falasse um pouco dessa experiência que você nos traz no seu texto sobre esse percurso metodológico, esse trabalho com as fontes. Sí. Bueno, sí, evidentemente es eso que tú mencionas que pasa en la Amazonía, que los viajeros encuentran un montón de cosas que después no aparecen registradas documentalmente en términos cuantitativos, porque tienen poco valor de mercado, es decir, no son atractivos para el gran mercado y se terminan moviendo en no necesariamente mercados informales, pero sí en mercados de poco valor, lo cual no amerita dejarles un registro. Nosotros, por ejemplo, sabemos, bueno, aquí también hay un problema, y el problema es que podemos confundir lo que es importante hoy con lo que era importante en el pasado. Es decir, para nosotros el plátano es muy importante y asumimos que en el pasado también era importante, y eso hay momentos en los que es cierto, pero no siempre es cierto. Entonces hay que hacer como el ejercicio de cuándo se da el quiebre para que sea realmente importante y para quién es que es importante. Entonces, dicho esto, como apuntado al principio, la Corona hace más énfasis en ciertos productos de tributación y el plátano no forma parte de esto, en parte porque se produce muy fácil, en parte porque tiene un público, pero no genera no tiene ni un valor comercial alto ni un valor simbólico alto como podría tener el trigo, las gallinas. Eso hace que sea como marginal. Entonces en las fuentes queda subregistrado en ocasiones. Y yo incluso digo en el documento que otro de los problemas es que como no hay visitas en una parte muy importante como Santa Marta, ahí no sabemos qué, es decir, tenemos un punto ciego del desarrollo del plátano en esta región en el siglo XVI y XVII. Entonces sí, hay problemas con la documentación y hay que como buscar muy lentamente y con mucho cuidado dónde aparece, por qué aparece y cuándo empieza a emerger con más presencia. Porque eso es finalmente lo que nos va a mostrar cuáles son los quiebres. No va a pasar no son órdenes de magnitudes como podría hacerse en una historia más cuantitativa, que es importante hacer cuando hay los registros, pero en este caso no lo tenemos. Entonces es más necesario, en este caso específico, tratar de encontrar esos pequeños datos que van conformando lentamente un cuerpo y que nos muestran más la apropiación y los valores de uso que les dan las personas que un impacto social así mucho más amplio que como podría mostrar otro tipo de fuentes con otro tipo de productos, porque con el plátano no se da realmente, o por lo menos no he encontrado la fuente que lo pueda registrar de esa manera. Ok. Você disse no início que você também escreveu sobre o trigo, né? E você também tem um outro texto numa revista Várias História, de uma maneira mais geral, sobre a história da alimentação, práticas, usos. Mas, retomando aqui, nós estamos conversando aqui sobre o seu texto sobre o plátano, a banana, e você já escreveu sobre o trigo. Tem sido uma preocupação sua como historiador da alimentação escrever sobre esses gêneros, sobre esses produtos e refletir sobre as suas
práticas de produção, de consumo, formas de consumo. Você pensa em escrever algum outro artigo sobre algum outro que não seja o trigo, a banana, algum outro produto? Pues tengo en mente, es decir, como en la onda del problema de introducción de productos extranjeros en suelo americano, específicamente en Nuevo Reino de Granada. Tengo el de la leche y los quesos, porque a mí me parece que es fundamental el consumo lácteo entre los pueblos indígenas, es decir, cómo se da el proceso de apropiación de los quesos por parte de los pueblos indígenas, porque yo creo que va completamente diferente a lo que a los mecanismos de introducción que he estudiado hasta ahora. En el fondo eso es lo que me interesa entender. ¿Cuáles son los mecanismos de introducción y cuáles son las diferentes maneras? Y eso, paradójicamente, me lo ha mostrado es estudiarlo por productos. No por mecanismos grandes, sino que a través de los productos entiendo los mecanismos, porque de otra manera, o por lo menos yo no he sido capaz de identificarlo de otra manera. Y, digamos, ese de los lácteos, estoy súper interesado en hacerlo. Y el otro, que me gustaría hacerlo, pero estoy seguro de que no voy a ser capaz por la calidad de las fuentes, es el de los garbanzos. No sé cómo dice garbanzos en portugués, disculpen. ¿Sabes qué? ¿Entiendes garbanzo? Não estou me recordando agora. Dame un segundo. Você sabe me dizer, né? Sim. A palavra que ele colocou. Bom, vamos agora aqui o retorno Gregório consultar. Ok. Este es un garbanzo. Ah, sim. Es un grano. Um grão. Que me parece um grão de bico. Posso estar enganado? Sí. ¿De qué? La imagen. ¿Cuál fue el nombre que usó? Un grão de bico, me parece un grão de bico. Puede ser. Es con lo que se hace el puré con tahini, que hacen los árabes, que es muy rico. Bueno, el garbanzo es un grano con el cual en España se hace, pues todavía se hace, pero en la época se usaba decir la menestra. Que finalmente la menestra es la forma básica de hacer los frisoles, la feijoada, ¿cierto? Es decir, solo que el frisol es americano, el garbanzo no es americano. Entonces, lo que me interesa es como el frisol es tan arraigado en suelo americano, quiero entender si hay mecanismos de identificación por parte de los indígenas de los garbanzos como mecanismos de analogía. Es decir, que ellos si adoptan el garbanzo como se adopta, como adoptan, por ejemplo, los españoles el maíz, que lo adoptan haciendo la analogía con el trigo. Pero el problema con esto es que las fuentes son incluso mucho más residuales y da mucho trabajo. Y una de las cosas que también yo me he tropezado acá es que si bien en el Nuevo Reino de Granada tenemos una ventaja, pues en Colombia tenemos una ventaja y es que contamos con las visitas de la tierra en las cuales se da cuenta de las características de la vida de los indígenas, que es otra cosa que a mí me interesa mucho mostrar con estos artículos, con estos estudios. Finalmente, el punto de vista, la perspectiva indígena siempre es la más difícil. Bueno, siempre no. Con la de los africanos, y tú lo sabes bien, es la más difícil de poder captar en la documentación porque ellos nunca están hablando directamente, sino que siempre están hablando por ellos. Siempre es una mediación que se hace de la voz, de las vivencias. Entonces, bueno, ese es como, digamos, dentro para cerrar, dentro del estudio que estoy haciendo de introducción, de transformaciones de la vida por introducción de productos, yo esperaría cerrar como el ciclo con lácteos y garbanzos, porque mostrarían dos mecanismos diferentes que no he estudiado con los otros,
con los otros productos. Y de otro lado estoy con la otra investigación que espero terminar algún día, que es la de las frutas americanas, pero vista por los europeos. Sobre a banana, o plátano, você fala das formas de consumo. Havia diferenças entre o consumo de africanos, indígenas e europeus na Colômbia colonial em relação ao plátano, à banana? Havia formas, por exemplo, os indígenas acabavam consumindo de uma forma diferente em relação aos europeus, e você conseguiu ver isso também para africanos, por ejemplo. Bueno, no, debo decir que los africanos son como, por ahora, los grandes excluidos de mis trabajos, porque realmente la documentación con la que trabajo no me ha permitido vislumbrarlos, pero espero subsanar esa deuda histórica en algún momento, histórica e historiográfica. Pero sí se ve, a ver, hay dos formas en las que uno puede ver la diferencia entre el consumo, digamos, el consumo estamental. Es decir, porque el plátano, así como el maíz, por ejemplo, atraviesa transversalmente la sociedad. Todos lo consumen, todos. Es decir, no hay quien se pueda librar. Pero no todos lo consumen igual. Y esa diferencia se observa por lo menos de dos maneras. Uno, en la cantidad y papel que desempeña. Es decir, entre más abajo se esté estamentalmente dentro de la sociedad, más plátano se consume. Por eso José de Acosta en algún momento dice, para el Perú es el plátano de los negros. Después dice que, dice es el pan de los negros. Después dice que todos comen. El problema no es comerlo, el problema es cuánto se come, ¿cierto? Y el otro problema es qué papel desempeña dentro de la dieta. Si es un papel central o es periférico. Porque uno puede comer plátano todo el tiempo, pero eso no quiere decir que el plátano sea el centro de ese plato, sino que puede ocupar un lugar desplazado, no marginal, pero no central, un poquito periférico. Bueno, en el caso de los indígenas y los afros es muy claro que para ellos es central, es decir, ocupa el lugar del pan, es de lo que más comen todo el tiempo. Eso es, digamos, en tanto que los españoles pueden comer plátano, pero no lo comen ni todo el tiempo, ni cuando lo comen ocupa un lugar central en la dieta, sino que es uno más de los productos. Y la otra manera de distinción clara tiene que ver con las formas de preparación. Como yo insisto tanto y a veces soy excesivamente con esto, como parte del prejuicio galénico, el prejuicio galénico sobre las frutas, porque se considera que son perjudiciales para la salud, es necesario comerlas con mucho cuidado. Uno no puede decir, hoy nos mandan a comer muchas frutas, los médicos del 16 o del 17 nos llamarían la atención con la cantidad de frutas que comemos y sobre todo nos llamarían a decir que si vamos a comer las frutas tenemos que hacerlo de una manera temperada, y esa manera temperada tiene que ver con el momento, tiene que ver y con el lugar en la dieta, y además de eso con la forma de preparación, porque si es muy fría hay que volverla templada, si es muy húmeda hay que secarla. Entonces los plátanos y los bananos, una de las formas clásicas de temperarla es, pues la clásica porque resuenan elementos clásicos en ella, quiero decir, es al horno y con vino. Puede ser dentro de la misma piel o puede ser simplemente en una teja, pero lo importante es que pase por el fuego para que pierda el frío y la humedad que caracterizan al banano, humoralmente hablando, quiero decir. En cambio, evidentemente los afros y los indígenas no tenían la misma posibilidad de templar el plátano con vino. ¿Recurrían a otros mecanismos para templarlo? Sí, tal vez, seguramente.
tal vez con chicha, tal vez el hecho de que empiecen a hacer bebidas fermentadas con el plátano o formas de gachas y poleadas con el plátano puede indicar una forma de templar, porque ellos también a través de los cirujanos que los atienden se van apropiando de estos principios galénicos de manera, digamos, simplificada, pero lo hacen. Y para ellos es el plátano, perdón, es el pan por excelencia, es decir, es el centro de la dieta, sobre todo para los afros. Para los indígenas lo es en momentos de necesidad y ellos lo marcan, es decir, no teníamos maíz y comimos plátano y fue con mucho pesar, con mucha tristeza, porque, es decir, no tienen no tienen el producto que quisieran comer. Entonces esas son como las diferenciación. Então, podemos dizer que as populações indígenas tinham consumo maior de plátano do que as elites. Sim. Por conta dessas substituições, e podemos pensar para além das populações indígenas, as populações pobres da colônia como um todo poderiam também fazer o mesmo uso? Sí. ¿Sería posible? Sí, ¿no? Sí, esa idea. Es decir, los españoles también comen mucho, sí, pero evidentemente está mucho más presente en los grupos subalternos. Uhum. Você conseguiu, apesar das limitações das fontes, você conseguiu ver as diversas formas de consumo da banana? Você falou algumas agora, e eu me lembro aqui que é possível você ter o pão de banana, que é possível você ter um mingau de banana, e você consegue encontrar informações sobre isso também, sobre essas... É possível essa etnografia sobre as várias formas de consumo deste fruto? Você fala dele como um substituto do pão. ¿Me entiende? Sí, sí, sí. Es decir, yo espero para el futuro encontrar más. Hasta ahora, porque en el tipo de fuente que me sirve a mí para identificar el cambio del sistema productivo indígena, que son las visitas de la tierra, este tipo de información no le interesa a los oficiales reales, es decir, a los oidores, a los visitadores, no les interesa saber cómo se están comiendo las cosas. Es un tipo de información que aparece más en cronistas o en otro tipo de fuentes, de pronto puede aparecer en procesos judiciales, cuando se esté hablando como de la vida cotidiana, en juicios criminales. Entonces, para resumir, en este momento tengo muy poquitas formas, encuentro algunas, pero no tengo todas las que yo creo que debía haber. Espero que en el futuro, cuando siga buscando, pueda encontrar algo más y pueda profundizar más en este elemento del consumo que es tan importante, en lo que tú llamas esta etnografía del consumo, que a mí me parece fundamental, porque finalmente es la manera como la gente se apropia del producto y que muestra la versatilidad que nosotros sabemos que existe porque la constatamos, pero esa versatilidad hacia el pasado que es tan importante de constatar también para ver todos los espacios que ocupaba un producto específico. Ahora, en medio de esta situación tan loca que vivimos, de la pandemia y la cuarentena y todo el mundo encerrado y las economías yéndose a la porra, y además nosotros que estamos en manos de psicópatas, y una mujer de la costa, además que estamos con la locura de las redes sociales, ella hizo un videíto que a mí me pareció muy bonito porque dijo: cuando yo salga de esto le voy a hacer un homenaje al plátano, porque es que el plátano, el señor plátano fue el que nos salvó. Aquí no vinieron los bancos, aquí no vino el gobierno, aquí no vinieron los políticos, no. Aquí está el señor banano, el señor plátano, que con 1.500 pesos nos hace una comida. Y ella empezó a enunciar todas las cosas
de su región, porque es de la región Caribe colombiana, de todas las cosas que se puede hacer con plátano. Y es fabuloso, es decir, es algo que sabemos, pero cuando esta mujer lo logra condensar en ese video, que a mí me pareció buenísimo, muestra que realmente es la salvación alimenticia para un montón de gente y que además es una salvación no monótona, porque eso también es otra cosa que nosotros tendemos a pensar hacia el pasado, que la gente siempre comía lo mismo, que eran monótonos, que eran aburridos. Y yo ahí sí creo, como Giovanni Levi, que uno cuando va a hablar de la gente del pasado debería tener por lo menos cierto respeto y no pensarlos como tan presos de las circunstancias, sino que ellos están haciendo un montón de cosas con las circunstancias. De pronto estoy hablando muy rápido, te pido disculpas, José. Es que me entusiasmo al hablar del plátano. Está perfeito, perfeito. Tranquilo, seguro. Bom, temos aqui uma pergunta que eu quero lhe fazer já, da professora Cidiana Macedo, que ela diz que no Brasil colonial, no Brasil colônia, Gandavo de Soares de Souza e Soares de Souza mostravam, né, uma noção comum na época que vinculava a banana a uma origem bíblica. Em Colômbia houve essa associação entre a banana y a Biblia? Según recuerdo, hay dos elementos que, bueno, uno no es digamos, de Colombia, sino del mundo hispánico en general, porque lo hace Pedro de Anglería en sus décadas del Nuevo Mundo. Cuando él habla del plátano, él dice que no es el mismo de Egipto, sino que es uno diferente y le pone una parte, pero ahora no recuerdo muy bien cuál es el cambio que él hace para vincularlo bíblicamente. Y el otro, sí, es que ellos señalan que cuando se le hace el corte al plátano, eso lo dicen algunos cronistas religiosos, si no estoy mal lo dice Acosta y puede que lo diga también Simón, Fray Pedro Simón, pero tendría que verificar. Cuando ellos hacen el corte, dicen que si se le hace el corte al banano de una manera específica, se pueden ver los signos de la pasión. Pero bueno, esto se dice de muchas frutas. Pero es lo único que yo me he encontrado como al respecto de eso que pregunta Cidiana. Parece a cruz. Já respondendo algumas perguntas que nos enviam, Gregório, também nos perguntam aqui algo que vai além do seu texto, mas talvez você possa nos dizer algo. Os chefes de cozinha da Colômbia utilizam banana na produção da alta gastronomia? Sí, hoy sí. Hoy sí, hay una apropiación muy alta del plátano, aunque, bueno, a riesgo de ser injusto, lo utilizan más creo yo, pues por lo que he alcanzado a probar y a ver, lo utilizan más como elemento decorativo, ornamental o en ocasiones acompañante de grandes platos, es decir, hacen la canasta en el que la canasta la hacen de plátano frito y ahí introducen las cosas, o las tiras perfectas de plátano frito las están ubicando así como si fueran un par de antenas sobre ciertos productos. Sin embargo, yo recuerdo, desafortunadamente ya está cerrado, pero hay un antropólogo culinario que para nosotros es muy importante, se llama Julián Estrada Ochoa, que ha hecho mucho trabajo de campo, ha escrito mucho, y un tiempo tuvo un restaurante que para nosotros era, pero por lo menos para mí era emblemático, y me parece que en Antioquia era emblemático, se llamaba ¿Qué haré para enamorarte? Y ahí él tenía unas entradas de plátano que eran absolutamente deliciosas. En la zona del Valle del Cauca, es decir, en el occidente, un poco más al sur de Antioquia,
hacen un plátano hacen un producto que no es de alta cocina, pero es absolutamente delicioso, que son los aborrajados. Y cuando uno va hacia el sur, se da cuenta que en Ecuador, por lo menos, hay una apropiación muy alta del plátano. Todo esto para decir que esos productos tradicionales hoy se están revalorizando por parte de los chefs como para pensarlos y presentarlos de maneras muy ricas, pues sofisticadas. Sofisticadas es la palabra, sí. Sim. Nós já vamos chegando ao nosso tempo limite, mas ainda temos 15 minutos, 14 minutos. Então, eu te escutando e lendo o teu texto, quero perguntar algo que não é, obviamente, objeto do teu texto, mas pensando aquilo que você diz no seu texto, comentando o trabalho do Crosby sobre imperialismo ecológico, onde você diz que é possível pensar outros caminhos que não o da imposição apenas do imperialismo ecológico europeu, né, mas outros caminhos, eu concordo com você. E eu, lendo o seu trabalho, me lembrei de um trabalho de uma geógrafa, Judith Carney, que estuda a questão da introdução do arroz nas Américas. Uhum. E ela aponta no seu livro, O Arroz Negro, né, que o arroz que vem para as Américas, tanto para a Carolina do Sul, nos Estados Unidos, como para as regiões outras das Américas, inclusive da América Hispânica e da América Portuguesa, que este arroz, ao contrário do que se pensou durante muito tempo, não era o arroz asiático, mas era o arroz africano. Uhum. Bom, e eu fico me perguntando, será que o plântano era realmente asiático ou não haveria uma origem africana? Quer dizer, não sei, me parece que a banana também pode ser uma planta africana ou será tão somente asiática? O arroz, ele pode ser asiático, pode ser africano. Uhum. Uhum. E o plátano, eu fico pensando, a banana poderá ser também africana. Havia a banana no continente africano, e talvez não seja o caso de pensar também uma origem africana. Eu sei que não é o seu objeto de investigação no artigo, mas já que estamos aqui conversando, e você tem mais conhecimento do que eu dessa literatura, aproveito para lhe perguntar. Bueno, digamos, en términos de origen como domesticación, pues los que trabajan el tema dicen que es asiático, pero habría que tener en cuenta, digamos, que la globalización del plátano pues no comienza en el siglo XV realmente, comienza mucho antes, y que efectivamente parece que en África hay plátano, por lo menos en la Edad Media se alcanza a identificar plátano, bueno, no en toda África, porque al fin de cuentas África es inmensa, pero en ciertas regiones de África se encuentra, y sin duda el papel de los diversos imperios, bueno, imperios, reinos, diferentes tipos de gobierno regido por musulmanes debieron haber ayudado a ese proceso de expansión del plátano por África, porque finalmente pues, los musulmanes tenían un pie en África y otro en Asia, y había cierta fluidez o movilidad. Entonces es muy probable, es decir, sabemos que lo hay, sabemos que existe, y sí, sin duda. Incluso, volviendo a lo que yo
digamos, a lo de la conexión portuguesa, incluso pues hasta podríamos poner que si se trae las Canarias, técnicamente se está, o sea, si el plátano al Nuevo Reino o América se trae de las Canarias, técnicamente se está trayendo desde África. Fueron los españoles los que llevaron, o fueron los portugueses los que llevaron el plátano a las islas. Ahí yo no lo sé, realmente no sé, pero sin duda, mejor dicho, para centrar tu pregunta, yo sí creo que África desempeña un papel fundamental en un montón de los procesos de globalización, incluyendo, por ejemplo, el del maíz, cómo se globaliza el maíz en África en el siglo XVI, muy rápido, cómo a América, específicamente el Nuevo Reino de Granada, los esclavistas traen ñame africano para alimentar a las poblaciones que vienen muertas de hambre en el barco, las que logran sobrevivir, y ellos cultivan aquí ñame para garantizar la comida que se les va a dar. Entonces sí, África está en el centro. Yo creo que debería ocupar un lugar más importante en nuestras preocupaciones de comprensión de globalización, porque finalmente África es la que posibilita la globalización económica del siglo XVI con la esclavitud. Es decir, lo que pasa en América es africano. Y bueno, y por supuesto, sin las culturas africanas. Perfeito. Nós estamos chegando ao fim do nosso tempo de 60 minutos na nossa live, e dizer que foi muito bom estarmos aqui conversando com você, Gregório, aprendendo também com você, ouvindo você falar sobre esse teu texto. E lembrando às nossas amigas e amigos navegantes que esta live vai ficar gravada no Instagram do Grupo Aleri, nos stories por 24 horas, mas também estará acessível no canal do YouTube do Grupo Aleri para as pessoas assistirem posteriormente, quando acharem melhor, rever, assistir. Então, essas lives não vão simplesmente desaparecer após 24 horas nos stories do Instagram. Elas também estão sendo gravadas e disponibilizadas no canal do YouTube do Grupo Aleri. E, portanto, você poderá rever, ou as pessoas que não tiveram oportunidade de estar aqui conosco vão também poder estar assistindo no canal do YouTube do Grupo Aleri. Nós vamos encerrando aqui e, mais uma vez, agradecendo, né? Então, nós vamos encerrando aqui, mais uma vez, agradecendo ao Gregório a sua participação e perguntando se Gregório deseja fazer uma breve despedida. No, pues agradecer la invitación. Estoy súper agradecido y les mando un abrazo grande a Belém. E bueno, hasta la próxima. Até a próxima, sim. Com certeza vamos ter oportunidade de nós nos revermos. Então, meus caras amigas e amigos navegantes, vamos nos despedindo aqui, encerrando a nossa live de hoje. Lembrando que amanhã, às 17 horas, nós temos também uma outra live do Grupo Aleri. Amanhã, quinta-feira, dia 14 de maio, às 17 horas, a live com o professor José Newton, da Universidade Federal de Minas Gerais, e vai conversar conosco sobre o seu texto, que também consta deste dossiê da revista do IHGP, e vamos ter também esta live amanhã. Então, a todos e a todas, boas tardes, boas noites, um bom descanso, e até amanhã. E obrigado por estarmos juntos.